Apartado 3. El aprendizaje como búsqueda y el problema del aprendizaje. Este diálogo tiene algunos elementos que nos permiten ver que el aprendizaje implica una búsqueda y no tanto un resultado. Es decir, se trata de una indagación que tiene como punto de partida la voluntad del que quiere aprender, de aquel que tiene el deseo de conocer algo. Es por ello que, sin mayor preámbulo, Menón lanza una pregunta complicada a Sócrates, aun conociendo la costumbre de que éste tiene de adormecer a los que se acercan a él, debido a que pesa más el interés por aprender que la fama del que enseña. El que no sabe busca al que sabe para indagar sobre si se puede o no enseñarse la virtud, porque tiene el deseo de saber. ¿Cómo lo identificamos? El personaje descrito como bello y con recursos económicos y políticos se acerca a un hombre del pueblo que tiene cierta fama de problematizador, además de ser tan feo de figura como el pez torpedo. Incluso se hace referencia a la información que Menón recibió en otro momento por parte de Gorgias, el maestro de la época ya mencionado, con lo cual podemos colegir que la búsqueda sobre el problema de la enseñanza de la virtud no es nueva en nuestro aprendizaje, y es ello lo que le mueve en su indagación. Así, resulta interesante que sea precisamente él quien plantee el problema de la imposibilidad de indagar lo que no se sabe, como se logra ver en el siguiente pasaje del texto. Y citamos de manera textual el diálogo que estamos trabajando. Está hablando Menón y pregunta: ¿y de qué manera vas a investigar, Sócrates, lo que no sabes en absoluto qué es? Porque, ¿qué es lo que, de entre cosas que no sabes, vas a proponerte como tema de investigación? O, aún en el caso favorable de que lo descubras, ¿cómo vas a saber qué es precisamente lo que tú no sabías? Y responde Sócrates: ya entiendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento polémico que nos traes? A saber, que no es posible para el hombre investigar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni sería capaz de investigar lo que sabe, puesto que lo sabe, y ninguna necesidad tiene un hombre así de investigación, ni lo que no sabe, puesto que ni siquiera sabe qué es lo que va a investigar. Aquí viene la referencia, 80D hasta 80E. Entonces, el problema es que si para aprender necesitamos buscar, esto se vuelve imposible porque no podríamos investigar lo que ya se sabe en tanto que ya lo sabemos, ni tampoco lo que no se sabe, puesto que es precisamente lo que ignoramos, por lo que no sabríamos qué hacer, ni seríamos capaces de reconocer cuando le hemos encontrado. Sócrates responde al problema sobre la imposibilidad de aprender con la teoría de la reminiscencia, señalando que el alma es inmortal y por ende ya había aprendido antes todo cuanto sabe. Así, propiamente no aprende, sino que recuerda lo que ya sabía. Y es esto lo que se dispone a demostrar cuando solicita la intervención de un esclavo de Menón. Es importante señalar que aquí aprender no es lo mismo que recordar, por lo que podemos ver que el aprendizaje se da en otro lado, cuando estamos en un estado semejante al de los dioses, al nivel de lo divino, y lo que hacemos posteriormente es volver a tener esa visión gracias al recuerdo, de tal forma que en esta vida, a lo sumo, podemos aspirar a recordar lo que hemos aprendido en otra parte. Lo anterior nos muestra que el aprendizaje en sí ya está en el discípulo, no sin antes estar en nosotros mismos,
puesto que lo que hacemos no es enseñar, sino contagiar o ayudar a recordar. Es decir, no aprendemos lo nuevo como una tabla rasa en donde se inscriben por primera vez los aprendizajes, sino que este es una especie de organización de las experiencias que ya tenemos, que por alguna razón importante hemos retenido en la memoria y que al plantearnos ahora nuevos problemas han salido a flote. De otro modo, el aprendizaje se vuelve imposible, no así el conocimiento de lo nuevo, lo cual implica otro problema más allá de los límites de este trabajo. 4. El papel del diálogo durante el aprendizaje. Como ya se dijo, el lenguaje y concretamente el diálogo, con sus preguntas y respuestas, se muestra aquí como un medio fundamental para generar la búsqueda del aprendizaje, porque, primero, es el medio por el que nos llega el pensamiento de Platón, luego, es el medio de búsqueda por excelencia de nuestro autor, y dentro de la obra misma, pues recordemos que ésta inicia cuando Menón dirige a Sócrates la pregunta sobre la virtud es enseñable, con la franca intención de obtener alguna respuesta. Estudiar el lenguaje implica destapar y abordar un problemático conjunto de controversias de todo tipo, pero principalmente filosóficas, como el mismo Platón lo muestra en su diálogo Cratilo. Por esto nos concentramos aquí, concretamente, en el diálogo y las actitudes que éste genera o a partir de las cuales se genera, puesto que buscamos resaltar el peso que tiene para el aprendizaje. Por ejemplo, se menciona en el texto que Gorgias enseña a sus discípulos a responder lo que el otro pregunta, pero el texto también muestra que lo aprendido así nos deja en el nivel de la respuesta sin ser capaces de indagar o preguntar más. Es decir, se está satisfecho con respuestas que no generan más preguntas, porque nos parece suficiente la respuesta que recibimos, e incluso se percibe como un aprendizaje, de tal manera que se puede usar para responder a los demás y entablar así disputas dialécticas. Por otro lado, Sócrates representa todo un proceso o estilo peculiar de preguntar que implica llevar el diálogo al límite, agotando toda posibilidad de respuesta por parte del interlocutor, hasta sumergirle, como ya vimos, en un estado de aporía, al mostrarle que lo que sabe no es así como lo sabe, para poder después, con ello, iniciar con él la búsqueda de aquello que se ignora, a través de preguntas y respuestas, encontrando además con ello nuestra propia voz interior, y así empezar a hablar por nosotros mismos, como Sócrates le pide a Menón al inicio de la obra, invitándole a decir algo más allá de lo que aprendió con Gorgias. En un pasaje de la obra donde se está intentando definir el color y la figura para que después Menón haga lo mismo con la virtud, es decir, para que repita la acción mediante el modelaje y la analogía frente a la pregunta rebuscada acerca de qué es la virtud. Y ante la imposibilidad que tiene ya de responder como se requiere en ese momento, pues ha ensayado algunas respuestas sin dar con lo que se pregunta, Sócrates señala lo siguiente: desde luego que si el que me preguntara fuese un sabio, de esos que polemizan y compiten, le diría, por mi parte, ya está dicho, pero si no tengo razón, misión tuya es tomar la palabra y refutarme. Pero cuando, como tú y yo ahora, se trata de amigos que quieren discutir entre ellos, es necesario contestar más suavemente, más suave y razonadamente. Pero seguramente que más razonadamente no es sólo contestar la verdad, sino también mediante aquellos puntos de los cuales el interpelado declare tener noticia, pues así es como voy yo a probar a hablarte. Fin de la cita, ¿no?
Advertimos aquí al menos dos maneras distintas de preguntar y responder, puesto que no es lo mismo dialogar con los sabios que lo exageran y polemizan todo para competir a través de la dialéctica, es decir, los que preguntan solo para mostrar su saber y habilidad entre los demás, que platicar con los amigos, o si se quiere, de manera amigable, puesto que los que quieren discutir algo y con quienes se ha de tener un trato distinto, o si se quiere, de manera amigable entre los que quieren discutir algo y con quienes se ha de tener un trato distinto, en tanto que este diálogo amigable deberá conducirse de una manera suave y hacerse razonadamente, es decir, se trata de un diálogo conducido con amabilidad y utilizando un lenguaje totalmente claro y asequible entre los dialogantes y cuya finalidad es la verdad.